Bienvenidos a Católicos para Católicos, les hablan sus anfitriones Jesse Romero y Luis Román, y en el día de hoy vamos a estar hablando de una entrevista que concedió el cardenal Duca. Va a estar hablando sobre, van a estar hablando sobre el Papa León XIV, pero lo más interesante que me parece de la entrevista que hoy vamos a estar dialogando con Jesse Romero es sobre cómo este cardenal piensa que la prioridad para el nuevo Papa debe ser la teoría de género. Y definitivamente sí es un tema, es un mal muy grave, y de eso vamos a estar hablando hoy, de la teoría del género. Debería ser esa la prioridad para el Papa León XIV, sí o no. Y además de eso vamos a estar hablando un poco de algunos artículos, especialmente por Estefano Fontana, sobre la evangelización y la verticalidad, el retorno a toda esta claridad y diríamos nosotros mensaje directo, sin pelos en la lengua, como dicen, por parte de León XIV. Y también yo sé que Jesse Romero nos tiene noticias del presidente Donald Trump. Así que Jesse, hola, ¿cómo estás? Bendecido, Luis, y tengo dos buenas noticias para comenzar el programa. La primera es que las tasas de homicidios en los Estados Unidos han caído un 20% a nivel nacional, y la Casa Blanca atribuye la marcada disminución del martes a la agenda de ley y orden que ha impuesto el presidente Donald Trump, y también que él respalda a los jefes de policía y los sheriffs. Carolyn Levitt, la mujer católica que corre la Casa Blanca, las comunicaciones, ella dijo, entre comillas, a las familias estadounidenses se les prometió que sus comunidades serían más seguras, y el presidente Trump cumplió rápidamente, adoptando una postura firme contra la delincuencia, respaldando firmemente a las fuerzas políticas del orden y manteniéndose firme en su postura contra los delincuentes violentos con todo el rigor de la ley. Desde que el presidente Trump asumió el cargo, las tasas de homicidios se han desplomado en todos los Estados Unidos, declaró la secretaria de prensa de la Casa Blanca. La segunda noticia buena es que la administración de Donald Trump deroga el controvertido mandato sobre el aborto de la era del presidente Biden. La administración de Donald Trump revirtió el martes una controvertida política de la era Biden que tenía como objetivo obligar a los médicos de salas de emergencia a realizar abortos bajo la ley de tratamiento médico de emergencia y trabajo de parto, lo que recibió elogios de líderes pro vida y defensores de la libertad religiosa. El Departamento de Salud y Servicios Humanos y el Centro de Servicios de Medicare y Medicaid anunciaron la revocación. Es un comunicado de prensa presentándola como una medida para proteger tanto a las mujeres embarazadas como a sus hijos no nacidos. Dos buenas noticias, Luis. Esas son tremendas noticias y impactan la vida de todos, no solo en Estados Unidos, sino también en el mundo entero. Cuando uno ve que de parte del gobierno, si tenemos un presidente pro vida, tenemos un gobierno que defiende la familia, que defiende el derecho a la vida, cómo las cosas poco a poco van mejorando por efecto dominó, como decimos. Comienza ese efecto a través del gobierno y cambia todo el orden. Pues por ende la criminalidad se detiene un poco, porque el criminal se da cuenta de que si hay orden, entonces puede ser que me lleven a la cárcel, puede ser que sea castigado, mejor no lo hago. Y esto de las clínicas del aborto, pero quería hablar de las clínicas de aborto también, porque es constante, toda la semana, no sé si tú lo has notado, Jesse, pero vemos noticias donde Planned Parenthood no puede sostener ya las clínicas y están cerrando muchas de ellas en distintos lugares en los Estados Unidos, y eso son tremendas victorias para nosotros los que defendemos la vida. Tenemos que darle gracias a Dios, y Dios se vale de todo tipo de instrumentos, y sí, Trump no es perfecto, pero se está utilizando al presidente más pro vida que hemos tenido en la historia de Estados Unidos para ir rescatando a miles, yo diría millones
de bebés que tal vez iban a ser abortados, pero gracias a que esto no está pasando, esto se está sucediendo, está cerrando estas clínicas y las leyes están cambiando, pues es una ventaja para ellos, de verdad que sí. Bueno, Jesse, adelante con lo de la entrevista. Empezamos con la entrevista de Duca. Sí, lo único también que quiero mencionar es que quiero yo, pues, darle felicidades a John Yep, el, el gerente aquí de Católicos para Católicos. Él implementó un programa y él está poniendo publicitarias del Sagrado Corazón de Jesús en muchas partes en el país. Letreros grandes en las carreteras, en muchos, en muchos estados y muchas carreteras, y eso está patronizado por Católicos para Católicos. Por lo tanto, quiero felicitar a John Yep. Y también quiero también mencionar otra buena noticia, que el presidente Trump y su administración no han mencionado ni van a mencionar nada sobre el mes del orgullo. El presidente y su administración, ellos han mantenido completamente silencio total sobre este mes que inició presidente Clinton en el año 2000, el mes del orgullo de los homosexuales. Por lo tanto, la Casa Blanca no reconoce este día o este mes, no va a poner ninguna banderas, arco de iris en ninguno de los edificios del gobierno, y por lo tanto la Casa Blanca va a mantener completamente silencio sobre este día o este mes de blasfemia que inició el presidente Bill Clinton. Excelente, no, tremendas noticias, tremendas noticias. Hay que darle gracias a Dios. Deo gracias, como decimos, ¿verdad? Bendito sea Dios. Pues comienza compartiendo este artículo, Luis. Sí, claro. Bueno, Duca, el arzobispo emérito de Praga, habla de evangelización y renacimiento de la catequesis, pero no oculta los temas candentes que esperan o que va a tener que trabajar León XIV, desde el dossier chino hasta las derivas sinodales alemanas, pasando por la ideología arcoíris, en la que ve una continuación del comunismo. El cardenal Dominic Jaroslav Duka es un dominico al que le gusta hablar con claridad y sin demasiados adornos. El arzobispo emérito de Praga desde 2022 no participó en el último conclave, pero ha acudido a Roma para la primera reunión de León XIV con el Sagrado Colegio o el Colegio de Cardenales. Duca no ha eludido las preguntas de la brújula cotidiana sobre los temas más candentes del nuevo pontificado. Y voy a hacerte las preguntas y quiero que tú me des la respuesta de este cardenal. La pregunta que le hacen: Eminencia, ¿está contento con el nuevo Papa? ¿Qué dice el cardenal Duca? Sí, claro, y contesta: sí, creo que se ha elegido a un hombre competente y que proviene del continente donde vive la mayoría de los católicos hoy en día. Los europeos somos el 10% de la población mundial. Además, como prior general de los agustinos, ha tenido la oportunidad de visitar conventos en todo el mundo y de adquirir un conocimiento completo de la Iglesia Universal. A la República Checa ha venido al menos 10 veces, por ejemplo. Wow. Segunda pregunta. Cardenal, ¿lo ha conocido? Él dice: por supuesto, el 30 de junio del 2012 celebramos una misa en el monasterio de San Dobrotiva por las víctimas de la dictadura comunista. Este monasterio agustino fue liquidado en el marco de la operación K, con la que los comunistas cerraron los conventos de Checoslovaquia en 1950 e internaron, a los religiosos. La tercera pregunta que hace el cardenal Dominic Duca dice: ¿cuáles deberían ser las prioridades de su pontificado? Sí, aquí es donde se pone buena la cosa. Él dice: en primer lugar, tiene que estar la evangelización. Inmediatamente después, creo que es necesario un renacimiento de la catequesis. La situación es catastrófica, tanto en las parroquias como en las escuelas, y hay grandes diferencias entre continentes. En la República Checa hay un enorme problema en las escuelas y es la ideología de género. Esta ideología no es más que una consecuencia y una continuación del jacobinismo,
y la ideología comunista. No hay ninguna posibilidad de cooperación con quienes la apoyan. La próxima pregunta que hace el cardenal Duca. Usted que ha conocido los sufrimientos del comunismo, ¿cree que es una amenaza superada? Y dice, la visión del comunismo como religión ha muerto. En cambio, existe el problema de su evolución en el progresismo moderno. Después de Hegel, Marx y viene Freud, llega Freud. la época de las grandes utopías que quieren cambiarlo todo y convertir al hombre en una máquina sin conocimiento. Y sabes que, Jesse, antes de continuar, esta Sí. parte aquí es importante lo que dice el cardenal Duca, Duca. porque es cierto, siempre pienso en Fátima, la Virgen de Fátima, cuando ella dijo que si no hacíamos lo que ella nos pedía, que más que las consagraciones por parte de la iglesia era el cambiar, el realmente vivir nuestra fe, el ser fieles al evangelio, todo lo que ella nos pidió, lo de la devoción a los primeros sábados, pues los errores de Rusia se iban a expandir por el mundo entero, pues es exactamente lo que estamos viviendo ahora. Y el cardenal Duca, pues, que lo tienen ahí en la imagen, lo está diciendo muy bien. Eh, es lo que vivimos ahora y se disfraza de otras maneras. Tal vez no dicen somos los errores de Rusia, o es comunismo, o es marxismo, pero las ideas detrás de la agenda de arcoíris, de la ideología de género, él no habla aquí de la ecología, pero también está todo esto de la teología de la liberación. Son ideas comunistas, son ideas que lo que buscan es que todos seamos pobres para poder alcanzar una falsa igualdad. Y pues definitivamente está dando con el clavo el cardenal en esta entrevista, de verdad que sí. Sí, ¿te acuerdas, Luis, el eslogan de Joe Biden? Él dijo, cuando él estaba corriendo para presidente, la primera vez y robó las elecciones, él dijo, tenemos que reconstruir mejor, build back better, reconstruir mejor. Era el eslogan de Biden y de Kamala Harris, por la primera vez. Y eso significa reconstruir mejor, suena bonito, pero eso significa destruir la civilización occidental y reconstruir un gobierno mundial que es el socialismo marxista. Es lo que estaban promoviendo con ese eslogan, Build Back Better. Tenemos que reconstruir mejor. Yeah. Sí, así mismo es, así mismo es. Y es una idea muy, muy comunista. Yeah. Otra pregunta aquí que le hacen al cardenal Duca. Le dicen, miremos dentro de la iglesia, el resultado del progresismo radical son procesos como el sinodal en Alemania. ¿Qué opinión le merece el camino sinodal y sus ramificaciones? Y contesta, el Comité Sinodal Alemán parece una continuación, diantre esta palabra, Kulturkraft, del canciller Bismarck. En ese comité sinodal, con un presidente laico y miembros episcopales y laicos en igualdad, veo una forma de dictadura en detrimento de la iglesia. Y espero que el Papa León XIV intervenga. ¿Qué dirá? Que dirá no al proceso alemán. Eso es lo que le espera, que diga que no a este proceso alemán sinodal. Por lo tanto, estas son las preguntas que le va a hacer o quiere hacerle este cardenal al Papa cuando yo creo que se conocen, supuestamente se conocen, y son preguntas que le va a hacer, y son buenas preguntas, y por lo tanto, por eso tenemos que nosotros estar orando por el Papa diario, porque él tiene un cargo muy difícil, él y Trump, ahorita hoy en día, porque los dos quieren diplomacia y paz en el mundo, están peleando contra Satanás, porque Satanás es el que destruye, mata y causa las guerras. Por lo tanto, tenemos que tener estos dos hombres en mucha oración. La otra pregunta que le hacen, con respeto al acuerdo para el nombramiento de obispos con Pekin, ¿cómo debería actuar el nuevo Papa? Dice él, creo que también en este caso es necesario cambiar la situación. Lo que está sucediendo en China me recuerda lo que ocurría en Europa del Este en la época del comunismo. La Ostopolitik
de Casaroli no fue positiva. Como mucho pudo frenar la gran persecución, pero al mismo tiempo impidió que la iglesia creciera más allá del telón del acero. Al final, lo que cuenta es la experiencia real, la que vivimos los católicos de Europa del Este en aquella época y la que viven hoy los católicos chinos. Debo decir también sobre este tema, el ambiente era bueno durante nuestro primer encuentro con el Papa León XIV. Y el cardenal Fernando Filoni hizo una intervención muy, muy buena sobre la cuestión del acuerdo entre la Santa Sede y China. Sabes, algo que yo recuerdo, te acuerdas las palabras de Klaus Schwab. Él decía, no tendrás nada en el año 2030 y serás feliz. Es lo que promueven los comunistas y los socialistas. Es una cosa que ellos no creen, es en la propiedad privada. Y por lo tanto, estamos nosotros ahorita en una guerra como católicos y en la política sobre esta máquina que se llama el socialismo y el comunismo. La otra pregunta que le hacen, ¿cree que la administración Trump pueda revelarse una aliada de la Santa Sede en la defensa de la libertad religiosa en el mundo? Y contesta el cardenal, hace unos meses en la conferencia de Múnich, el vicepresidente J.D. Vance pronunció un discurso que daba esperanzas y esbozaba una perspectiva para la defensa de la libertad real y de las virtudes humanas cristianas. En estos términos, existe una posibilidad de cooperación como en tiempos de Juan Pablo II. Eso mismo pensaba yo hace unos días. En la pregunta le hacen al cardenal Duca, ¿el conclave ha durado poco? Él dice, ¿lo ve? La realidad es que la iglesia es unidad en la verdad de Cristo y no como dicen los medios de comunicación. Otra pregunta, sin embargo, el Sagrado Colegio, el pre-conclave, no ocultó las dificultades por el escaso conocimiento mutuo. ¿Hay algún consejo que le gustaría dar a León XIV en lo que respecta a la composición del colegio cardenalicio? Y dice el cardenal, la globalización que ha habido en el colegio cardenalicio era necesaria y está bien. Pero también hay que reconocer que existen sedes episcopales muy importantes y que hay que dar el peso adecuado a la posición de cada iglesia. Por ejemplo, creo que es fundamental la presencia de representantes de las iglesias orientales en el colegio cardenalicio. Sería justo, por citar un nombre, que el gran jefe de la iglesia greco-católica ucraniana, Sviatoslav Shevchuk, fuera nombrado cardenal, dice él. La última pregunta que le hacen al cardenal Duca, le dicen, parece que León XIV volverá a vivir en el Palacio Apostólico. ¿Le alegra? Sí, dice el cardenal, la tradición es muy importante, no solo para la iglesia, sino también en la vida normal. En la República Checa, los progresistas dicen que el Castillo de Praga ya no debería ser la sede del presidente, pero estos palacios no son solo símbolos, sino que también representan la continuidad. Tengo que admitir que el comienzo del Papa León XIV me gusta mucho, pero no me sorprende, por otra parte, en un antiguo alumno de nuestra universidad dominica, el Angelicum. Sí, y esto sí es importante, Jesse, a mí me parece muy bien también, gracias a Dios, que él ha escogido volver al palacio, porque pues, como hemos dicho aquí muchas veces, es la silla más importante del mundo. Y el Papa de por sí, por vivir en un palacio, no vive con lujos. Los que han visto fotos y están bien orientados sabemos que todos los papas, y se conocen cómo vivía Pío XII, cómo vivía San Pío X, una vida muy austera, una cama sencilla, no lujos, viven en un palacio, sí, porque el puesto que ellos tienen es de un rey, Sí. pero el palacio no representa lujo, no representa más comodidades, es el lugar por el cual podemos identificar que ahí vive alguien que ocupa una silla muy importante. Y pues es importante que haya una distinción y estos símbolos visuales, lo que son las casas, las iglesias, por ejemplo, una iglesia tiene una forma, tiene ciertas características que de lejos sabemos, eso es una iglesia. Por lo menos las iglesias como eran antes, porque algunas por ahí, ¿verdad? A veces es difícil, pero se supone, ¿no?
Y una casa, por ejemplo, un colmado, un supermercado. Ahorita mismo eso a mí me da mucha pena, los restaurantes. Yo me he estado fijando que los nuevos que construyen ahora, especialmente estas cadenas de comida rápida, lo que son los McDonald's, los Chick-fil-A, todos ellos ahora construyen cuadrados. Es un cuadrado con el logo. Yo digo, wow, pero como se ha perdido. Antes un McDonald's se identificaba porque tenía un diseño distinto, Es el verdad, otro tenía y era todo como bien único, y ahora todo es como eh, bien plano, muy común, y eso le quita mucho pues a la vida y a cómo deben ser las cosas, y es porque estamos en decadencia y ya como que nada importa. Lo importante es que tengamos un cajón donde podamos entrar y comer. Cuando antes era muy importante cómo ese cajón va a ser construido, en qué lugar, cómo va a ser, qué decoración va a tener, ¿verdad? Y pues en las sillas importantes todavía hoy en día podemos ver a los reyes de España vivir en el palacio, vemos a los de Inglaterra que son protestantes, pero tienen su castillo, vemos al presidente de nuestra nación vivir en la Casa Blanca. ¿Por qué el Papa no puede vivir en un palacio? O sea, ¿cuál es el problema? Si es la silla más importante. Y si te metes al internet a mirar el cuarto del Papa en el supuestamente Palacio Vaticano, es una recámara, es un cuarto bien simple. No es algo como, no es algo como miras tú con los carteles, con Chapo Guzmán. Es un cuarto bien simple, pero está en un edificio muy bonito. Pero el cuarto en sí, lo puedes mirar tú en el internet, dices, wow, ahí ve el Papa. Mi cuarto está más grande que que el Papa. No es algo, no es algo con mucha, que tiene mucha riqueza o mucha, diríamos, algo que miras en Hollywood entre los artistas, los actores. Pues vamos a hablar ahora de la evangelización y cómo este Papa, el programa de él es el retorno de la evangelización y la verticalidad, es decir, muchas veces en la iglesia moderna, nosotros convertimos la fe católica, los modernistas, en algo horizontal. Y él quiere regresar a la pureza de la verticalidad, es nuestra relación con Dios. Y pues dice aquí, se dice que el primer discurso de un papa tras su aparición en la logia de las bendiciones en San Pedro es muy revelador de las líneas de su pontificado. Si miramos a los tres pontífices anteriores, debemos concluir que esta idea tan extendida tiene su parte de verdad. ¿Quiénes escucharon las palabras del Papa cuando él fue confirmado, el Papa León XIV? El nuevo Papa ha pronunciado un discurso centrado en Cristo resucitado, el buen pastor que dio su vida por el rebaño de Dios. Cuando yo escuché eso, Luis, empezó a palpitar mi corazón. Me dio un gozo, una alegría tremenda de escuchar al Papa hablar así, tan simple, pero tan evangélico. Dice aquí, de hecho, son las palabras del Papa León XIV, ha comenzado con las primeras palabras de Cristo resucitado a los apóstoles: la paz esté con vosotros. Vivimos en una época de guerras, tragedias y diplomacias, pero él no comenzó por ahí, sino por Cristo y su paz. Los acontecimientos humanos también, y sobre todo los dramáticos, no pueden tener su solución solo en el hombre. Ha llamado la atención esta verticalidad de su intervención, dirigirse en primer lugar a las cosas de arriba. Mi comentario es, sin acudir a Dios, el Papa y el presidente, porque los dos quieren la paz en el mundo, no se va a hacer aparte de la providencia y de la ayuda de Dios. Así mismo es, ¿no? Y a mí también me ha parecido muy bueno lo que el Papa está haciendo y está hablando bastante claro sobre eso, sobre la centralidad de Cristo, no tanto de las características humanas que podemos tener, porque no estoy diciendo que la humanidad pueda tener ciertas cosas buenas,
pero el hecho de que podamos tener un papa que se esté enfocando en, pues, en hablar en lo que respecta a la doctrina católica y enfocarse más en, en Cristo, que es la solución. Por más buenas ideas que nosotros tengamos, por más cosas buenas que nosotros pensemos que podemos hacer, realmente pues no podemos hacer nada si no es con Dios, ¿verdad? Y pues creo que eso es lo que nos está recordando el Papa, de verdad que sí. Eh, adelante, Jesse. Y la referencia a Cristo ha continuado cuando ha asegurado que todos somos discípulos de Cristo. Cristo nos precede, el mundo necesita su luz, la humanidad lo necesita como puente para alcanzar a Dios y su amor. La secularización afecta hoy también a la iglesia. Es consecuencia del naturalismo, es decir, de pensar que el plano horizontal se basa a sí mismo sin necesidad del vertical. Quiero mencionar que esa idea que leí yo ahorita, eso viene de los masones. Esa es idea de masonería, lo que he leído ahorita. Es palabra por palabra. Dice, Cristo precede a los acontecimientos humanos y los gobierna. Esta observación recompone la justa conexión entre la naturaleza y lo sobrenatural. Un punto que quiero mencionar es que la fe católica siempre ha mezclado perfectamente lo natural con lo sobrenatural. Eso se llama fe y razón. Fueron los masones, ellos fueron en el 18 siglo, cuando se iniciaron, que ellos querían separar la influencia de la iglesia sobre el Estado. Querían separar la gracia sobre las cosas naturales. Ellos vinieron a hacer esa separación porque ellos simplemente tienen un punto de vista natural, horizontal, no vertical. Los masones vinieron a destruir esa vista, esa esperanza vertical. Así mismo es. Sí, y no, y lo triste, ¿saben que algo que me gustó que lo que mencionaste, Jesse? Porque a veces hay personas que se confunden con la masonería y dicen, no, pero es que ellos hablan bien de Cristo. Y ellos lo que creen de Cristo es que es básicamente el primero de cómo podemos ser nosotros. Ellos lo ven todo en plano humano. Como que nosotros estamos llamados a ser igual que Él, no en el sentido de que obedecía al Padre o que era divino o que era Dios hecho hombre, sino en el sentido de que tú y yo tenemos esa capacidad de básicamente ser nosotros Dios. Y es así mismo. No hay nada de lo vertical, sino es todo en el plano natural. Y no, eso no es lo que nosotros... Suena bonito, suena atractivo. El problema de esto es que cuando solamente en plano perdón, natural, el horizontal, y no el vertical, no hay un orden y mucho menos hay una moral. Por eso la masonería también tolera todas las religiones, porque es que no hay una sola moral. Lo que importa es lo horizontal, y lo horizontal es que todos somos seres humanos, que todos vivimos en la misma nación, que nos podemos ayudar, pero esa moralidad que supuestamente dicen por ahí que existe, no, realmente no existe. Tú tienes tu verdad, yo tengo la mía, pero tenemos una fraternidad aquí que nos ayudamos y ya, ¿verdad? Y eso es bien, bien masónico. Así es. Dice aquí, el nuevo Papa también ha invitado a trabajar como hombres y mujeres fieles a Jesucristo sin miedo, a proclamar el Evangelio, a ser misioneros. Hacía tiempo que no se hablaba de evangelización, ni siquiera de la misión entendida como anuncio de Cristo y no como promoción social. Parecía que la iglesia había renunciado a ello, considerando la evangelización una forma de proselitismo, de falta de respeto a las diversidades, sobre todo religiosas, de voluntad de coartar la dimensión humana por considerarla incapaz de sí misma y comprometiendo a la iglesia a actuar solo como hospital de campaña. Pues lo que leí ahorita es esos dos renglones, era la filosofía del Papa Francisco, en paz descanse, palabra por palabra. Dice aquí, Papa Francisco decía, hospital de campaña, donde se curan las heridas
pero no se indica ninguna terapia, donde se escuchan las preguntas, pero no se dan respuestas. Ahí está la diferencia. El Papa Francisco, él él confundía evangelizar con la palabra proselitismo. Nosotros no estamos forzando a nadie a convertirse a la fe católica. No estamos usando fuerza ni amenazas. Evangelización simplemente es proponer la historia de Cristo, que suena razonable y que está históricamente verificable, y por lo tanto, ese compartir esta historia que, que, que cada ser humano debe tener la habilidad de escuchar esta historia y por su propia voluntad decidir si ellos quieren seguir a Cristo, si Cristo murió por ellos, si Cristo es su Salvador. Pero por 12 años anteriormente, por la Santa Sede, se llamaba estas acciones proselitismo. Así mismo es, así mismo es. Grave, grave problema que teníamos, pero gracias a Dios parece que León XIV nos está llevando de nuevo a lo que la iglesia siempre nos dijo. Sí, ya. ¿Quieres continuar tú ahí, Luis? Sí, claro. Espérate, nos ¿En quedamos otro momento? en otro momento. En otro momento del discurso del Papa León se ha podido apreciar la dimensión religiosa de su intervención. Ha ocurrido a recordar la fiesta de la Virgen de Pompeya, que ha coincidido con su elección, y posteriormente ha dirigido al pueblo cristiano la oración del Ave María. Emerge de ese modo una dimensión religiosa, devocional y popular. Estos elementos, junto con los modos utilizados y las vestiduras que llevaba el Papa, han dado la impresión de un discurso de fe centrado en Dios, no interpretable políticamente, no susceptible de interpretaciones sociales o ideológicas. Así es, la otra dimensión significativa del discurso desde la logia de las bendiciones ha sido la proclamación bastante evidente de una continuidad con el Papa Francisco. Esto se ha puesto de manifiesto no tanto por haber tratado repetitivamente el tema de la paz, que como ya se ha visto, se ha basado en Cristo como único autor y fundamento de la paz, y no en una paz solo a principalmente humana, sino por otros detalles e incluso por el uso de palabras que evocan las imágenes que Francisco utilizaba a menudo. Yo diría que las palabras que siguen saliendo del Papa León XIV vienen directamente del Nuevo Testamento. Uh, no vienen del Papa Francisco, no vienen de ninguno de los 266 papas, vienen de Jesús. Amén, así es. Ningún papa inventó la paz esté con ustedes. Esas papas vienen del Hijo de Dios, y por lo tanto los papas, gracias a Dios, que siguen repitiendo esas palabras, porque eso es algo de acuerdo con su puesto. Dice aquí, el Papa León ha dicho que Dios nos ama a todos y de forma incondicional, con la que evoca la idea de Francisco de un Dios misericordioso que no condena ni juzga. A continuación, ha invitado calurosamente: ayudadnos también vosotros, y luego unos a otros, a construir puentes con el diálogo, con el encuentro, uniéndonos todos para ser un solo pueblo siempre en paz. Gracias al Papa Francisco. Dice aquí, la expresión creer puentes y no muros, típica del Papa Francisco, incluso demasiado utilizada, ya que ahora está en boca de todos, incluso de forma inapropiada. Vuelve aquí casi literalmente, junto con el gracias al Papa predecesor, precisamente sobre este punto. En el discurso, la palabra diálogo aparece varias veces y se utiliza en el sentido bergogliano, de una apertura sin condiciones previas, según las ideas expresadas en la encíclica Fratelli Tutti, a la que el Papa León se refiere con las siguientes palabras. Dice: uniéndonos todos para ser un solo pueblo, casi como si el diálogo fuera el motivo profundo y decisivo de la unidad. Aplicando esas ideas a la iglesia de Roma, dijo que esperaba una iglesia que construya puentes, el diálogo siempre abierta a acoger, como es esta plaza con los brazos abiertos, expresión que recuerda el todos dentro
del Papa Bergoglio, que había suscitado notables perplejidades. Ahí Sí, sí, termina con esto. te iba a comentar, Jesse, que el que nos escribió el artículo me parece interesante porque al principio estábamos leyendo las diferencias, ¿no? Veíamos cómo el Papa León tiene ciertas diferencias, pero sí hay ciertas cosas aquí que según el autor todavía pareciera que está evocando un poco al Papa Francisco. Yo creo que es muy temprano para tomarle una opinión así. Yo creo que hay que esperar. Exactamente, yo digo lo Pero, mismo. pero sí pareciera, uno dice, espérate, ahí está. No sabemos todavía, es igual que la frase que él dijo, que yo quisiera que no lo hubiese dicho, pero que no, que el Papa Francisco nos ve desde el cielo, y la dijo el Papa. Entonces uno dice, pero ¿qué es esto? O sea, no sabemos si está en el cielo, no sabemos nada, tenemos que orar por el alma del Papa Francisco. Ver un Papa decir este tipo de frases es problemático. Ver un sacerdote decirlo es problemático. Ver un laico decirlo, cualquier católico, a cualquier persona que haya acabado de morir, uno asumir que está en el cielo es contrario a la enseñanza católica. Y también es gracioso porque el Papa León XIV hizo ese comentario, pero unos días después fue a orar a la tumba del Papa Francisco. Si fue a orar a la tumba del Papa Francisco no es porque está en el cielo, ¿no? Entonces es como que no sabemos. Entonces por eso oramos. Puede ser que esté, puede ser que no sabemos. Es igual que yo con mi mamá, que ya lleva ya casi 6 años de fallecida. Pues yo sigo orando por ella. Yo no sé si ya salió del purgatorio, yo no sé si nunca estuvo, yo no sé si el Señor, no creo que esté en el infierno, ¿verdad? Pero yo no sé. Yo sigo orando por ella. Ese es mi trabajo, como hijo fiel que honra a su padre y a su madre, incluso hasta cuando ya se fueron. Entonces, pues son cositas, creo que me parece interesante que el autor ahora está tratando como de evocar un poquitito esa otra parte, ¿verdad? Del discurso del Papa León. También ¿Quieres yo que diría, Luis, yo Ajá, diría también que ningún papa le va a faltar el respeto a su antecesor, ninguno. claro, Y esas palabras del Papa León XIV, eso es típico de todos los papas. Todos los papas muestran públicamente respeto en público por su predecesor. No sabemos sí, los pensamientos propios de cada papa en sus oraciones o en sus estudios, de lo que ellos piensan de otros papas, pero en público siempre muestran respeto en público por su predecesor, por claro. lo ¿No? que hizo. Y el Papa León fue ascendido a cardenal por el Papa Francisco, por ende pudo participar en el conclave y ser escogido Papa. Esa es la realidad. O sea, no podemos negar. Si no hubiese habido un Papa Francisco, no hubiese habido un Papa León XIV. Así es. Uh-huh. Pues yo creo que ya venimos al fin del programa, Luis. La única cosa que yo quiero mencionar a la gente es que recuerden que el objetivo de la fe católica es, evangelizar y tratar de comenzar el reino de Cristo aquí en el mundo. Y por lo tanto, este programa también tiene un aspecto político. Les quiero decir que un católico no puede ser demócrata. Quiero decir, voy a repetir eso cada semana. Un católico fiel no puede ser demócrata. Recuerden, recen su rosario diario, vayan a misa todos los domingos sin faltar y los 6 días de obligación durante el año. Lean las lecturas de la Santa Misa todos los días. Recuerden, los viernes, cada viernes, es día de penitencia. Y también manténganse en estado de gracia. Una buena forma es ir a confesarse cada mes. Eso lo es Amén. para mí. Excelente, no veo mejor forma de terminar. Les invito a que se suscriban al canal Católicos para Católicos, que nos sigan por todos los medios sociales, que hagan una oración por Jesse Romero, por mí también y por nuestras familias, y sobre todo que tengamos presente que Cristo reina, Cristo vive, Cristo triunfa, Cristo es el Rey de Reyes, ¿está bien? Y que oremos siempre por nuestros países y por nuestros líderes, empezando por nuestros líderes religiosos, pero también por nuestros líderes en cada país gubernamentales. Y nada, con eso nos despedimos y que viva Cristo Rey. Y que viva la Virgen de Guadalupe. Que vivan.